Hola, este es el segundo video de su clase de política fiscal del curso de política económica. Habíamos quedado en el primer video en el tema de los estabilizadores automáticos y recuerden que lo más importante de esta clase son tres puntos. Uno, el de los estabilizadores automáticos y tres, las reglas fiscales. Y son los aspectos más importantes de esta clase que necesito que les quede muy claro. Bueno, hemos quedado en los estabilizadores automáticos. Recuerden que es importante que ustedes entiendan la definición de los estabilizadores automáticos y que además entiendan la conveniencia de que estos estabilizadores automáticos operen en la economía. Este gráfico es del paper de Alberola, que espero que ya a esta altura estén leyendo, ya hayan leído. Se muestra aquí que el tamaño de los estabilizadores automáticos en Colombia es más pequeño comparado con el de otras economías de Latinoamérica e incluso, y pues mucho más si lo comparamos con países más desarrollados. Recuerden que es favorable para un país tener un tamaño amplio de estabilizadores automáticos porque con eso los ciclos económicos se suavizan, ¿sí? Épocas de recalentamiento de la economía o de desaceleración se suavizan sin necesidad de intervención del gobierno. ¿Sí? Entonces, eh, poder diseñar un sistema tributario de gastos más flexible es lo que hace que los estabilizadores automáticos puedan actuar bien. Cuando estemos en clase voy a poner ejemplos de estabilizadores automáticos o ampliar más en los ejemplos de estabilizadores automáticos. Por el lado de los gastos sería el seguro de desempleo, por ejemplo, que es un estabilizador automático porque eh, supongan que estamos en desaceleración, el seguro de desempleo que se activa pues automáticamente cuando una persona deja de estar empleada, hace que el ingreso disponible para el consumo y la inversión de los individuos baje, pero no tanto en épocas de desaceleración como bajarían si no existiera ese seguro de desempleo. ¿Sí? O por el lado de la renta, tendríamos que el ejemplo típico de estabilizador automático es el impuesto a la renta progresivo, cuando este es progresivo. Y en clase pues ya explicaremos por qué. Bueno, pasemos al otro punto importante que es el de la regla fiscal. ¿Cómo definimos la regla fiscal? La definimos como un instrumento de política que tiene como objetivo afianzar la disciplina fiscal y propiciar la estabilidad macroeconómica. ¿Sí? Es como su principal objetivo, blindar las finanzas públicas en el mediano plazo. Blindar significa un poco protegerlas de algún gobierno populista que quiera llevar el gasto público a niveles muy elevados. ¿Sí? Entonces busca llevar la deuda pública a un nivel sostenible y algo muy importante es permitir un manejo contracíclico de la política fiscal, es decir, a partir de propiciar holgura fiscal debido pues a la disciplina en las finanzas, que se pueda intervenir con políticas expansivas, por ejemplo, en épocas de desaceleración, o propiciar el ahorro fiscal, hacer políticas contractivas en épocas de aceleración. ¿Sí? Y todo eso pues haría que se aumentara la confianza y la credibilidad en el manejo de las finanzas públicas. Así es como funciona en Colombia. La fórmula de la regla es muy sencilla. Este es el balance primario y la idea es que el balance primario en todo momento T debe ser igual a B asterisco, que sería como el balance primario del gobierno, que hace sostenible la deuda y pues que haría que los mercados estén tranquilos. ¿Sí? Ese es como el nivel ideal de acuerdo pues a cada coyuntura. Debe ser igual a B asterisco, excepto cuando, y aquí es donde juegan un papel estos otros dos elementos de la ecuación, cuando hay variaciones cíclicas en el producto, ¿sí? O cuando hay variaciones cíclicas en los ingresos petroleros de largo plazo. Este segundo componente del lado derecho de la ecuación lo que indica es pues digamos, cómo el balance fiscal puede verse afectado por las variaciones en el PIB, en la economía, ¿sí? En el ciclo económico. Y entonces, reconociendo esa variabilidad, lo que la regla establece es que en épocas de aceleración se acepta que el balance
esté, pues, digamos, por encima de este B, porque el gobierno debe intervenir con política expansiva. O en épocas de aceleración económica, por el contrario, se propician los ahorros fiscales, ¿sí? Eso por el lado del ciclo económico. Por el lado de los ingresos petroleros, lo mismo, ¿sí? Hay una, digamos, tendencia de largo plazo de los ciclos petroleros, de los ingresos petroleros que se estima, cuando los ingresos en algún momento están por debajo o por encima de ese nivel de largo plazo estimado, entonces se permiten variaciones en el balance de cada año. ¿Listo? Estaría entonces, digamos, cuando los ingresos estén por debajo de su senda de largo plazo, entonces se permitirían déficits y se propician superávits cuando los ingresos petroleros estén por encima. Entonces así se maneja la regla fiscal en Colombia. La idea es propiciar disciplina fiscal en la medida en que si hay bonanzas, por ejemplo, entonces no se va a gastar todo, sino que se va a hacer ahorro fiscal. ¿Listo? Y por el contrario, se van a permitir déficits cuando o la economía anda mal o los ingresos petroleros están por debajo de su nivel esperado. Bueno, entonces, ahora sí, ya con esos tres conceptos fundamentales claros, vamos al artículo, ¿sí? Al artículo de Arberola, que es en el que se basa principalmente el resto de esta presentación. ¿Qué buscan los autores en este artículo? Analizar la postura fiscal en los países en Latinoamérica y además el papel de las condiciones de financiación y de las reglas fiscales en esas, digamos, en esas posturas fiscales. ¿Qué encuentran? Encuentran que los países en Latinoamérica, su postura ha sido principalmente procíclica, ¿sí? Excepto pues durante la crisis del 2008, cuando las economías pudieron usar políticas contracíclicas, pues eso debido a que, digamos, estaban bien macroeconómicamente. La cuestión es que después de que la crisis ya había pasado, siguieron con políticas expansivas, lo que hizo que otra vez se volvieran procíclicas sus posturas fiscales, ¿no? Entonces aquí se resultados. Lo primero que ya dijimos, la política fiscal fue contracíclica en la crisis de 2008, pero luego volvió a ser procíclica como normalmente había sido históricamente. Lo otro importante es que las condiciones financieras son un importante determinante de la postura fiscal, es decir, las condiciones financieras de los países afectan la posibilidad de hacer postura fiscal contracíclica. Lo otro es que también las reglas fiscales facilitan el papel estabilizador de la política fiscal, es decir, importan las reglas fiscales a la hora de definir la postura fiscal de los gobiernos, ¿no? Eso es como para adelantar los principales resultados. Aquí algunas estadísticas importantes. Aquí se nota que en la época de la crisis, en 2008, se permitieron déficits las economías, ¿sí? Es decir, hubo postura contracíclica. La cuestión es que aún después de la recuperación siguieron haciendo políticas expansivas cuando ya la economía se había recuperado, es decir, volvió a ser procíclica la postura. Veamos cómo los autores analizan la postura fiscal, ¿no? O sea, evaluar la postura fiscal lo que implica es analizar cómo se relaciona el balance estructural primario con la variación en el PIB, ¿sí? ¿Y qué es el balance estructural primario? Pues el balance ya habíamos dicho que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, ¿sí? Es primario porque excluye los pagos de intereses, ¿sí? O sea, si vamos a hablar del comportamiento de un gobierno en un periodo determinado de tiempo, pues el pago de intereses no está relacionado con ese comportamiento porque viene pues de deudas pasadas. Y el estructural, y lo que nos importa es el estructural porque como les mencioné en el primer video, se deben excluir los componentes cíclicos de los ingresos y de los gastos del gobierno, ¿sí? Porque el componente cíclico, pues como su nombre lo indica, son aquellos elementos que varían con el ciclo, así que no corresponden a la acción discrecional del gobierno, que es lo que nos interesa a la hora de evaluar la postura fiscal, ¿sí? Entonces, de eso se trata de evaluar la postura fiscal. Entonces, una vez se estima ese balance estructural, ya uno puede analizar la postura fiscal y los autores lo hacen de dos maneras. Una que uno podría decir como de corto plazo es el análisis gráfico,
¿sí? Y sirve para mirar la postura fiscal de cada país año por año, ¿sí? El otro es más como de largo plazo y es un análisis con regresiones. Este sirve para analizar un periodo amplio de tiempo, cómo ha sido la postura fiscal. Entonces empecemos con el primero, que es como la reacción fiscal, la postura fiscal vista año por año. Los dos cuadrantes pues corresponden a diferentes periodos de tiempo, pero en ambos pues vemos la misma tendencia. ¿Qué tenemos en los cuadrantes? Pues primero miremos lo que hay en los ejes. Acá tenemos en el eje vertical el cambio en el balance primario y en el eje horizontal la variación, pues, o mejor dicho, la brecha del producto, ¿sí? O sea, digamos, de la línea horizontal para arriba tenemos cambios positivos en el balance estructural, es decir, digamos, movimientos superavitarios, ¿sí? Acá, por debajo de la línea, son los años en los que se han permitido déficits, ¿sí? A la derecha de la línea vertical tendríamos periodos de aceleración, ¿sí? Y a la izquierda periodos de desaceleración. Entonces, ¿qué significan cada uno de los cuadrantes? En el cuadrante 1 tenemos que en épocas de aceleración económica se ha hecho política restrictiva, es decir, se ha hecho ahorro fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que se está teniendo una postura contracíclica, se están permitiendo ahorros en épocas de aceleración. Es el mismo caso del cuadrante 3, donde hay desaceleración económica y se han permitido déficits en esos periodos de desaceleración. Eso es contracíclico. Por el contrario, en los cuadrantes 2 y 4 lo que tenemos es años en los que con desaceleración económica se hizo ahorro fiscal, como en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4, años en los que con aceleración económica se propició el déficit. Es decir, en todos estos años la postura fue procíclica. Y entonces, si ustedes observan, tanto en este primer periodo como en el segundo, la mayoría de los puntos que representan años, la postura fue procíclica y la línea de tendencia eso es lo que confirma. Entonces vemos pues así con este análisis sencillo año por año que en general la postura ha sido procíclica, aunque claramente en algunos años sí ha sido contracíclica, que son los puntos que están en los cuadrantes 1 y 3. Entonces este tipo de análisis nos sirve como para tomar una fotografía pues de año por año lo que ha sucedido, la reacción fiscal de los gobiernos ante variación en el producto. Pero si hacemos un análisis más profundo, tendríamos que mirar en un periodo largo de tiempo cuál ha sido la postura fiscal. Y para eso es que es útil esta regresión que ya les había mostrado en el primer video. Esta es la regresión más sencilla estimada por los autores, donde solamente tenemos el balance fiscal, digamos, lo regresamos contra la brecha del producto, ¿sí? Y es el beta, como también ya les había dicho, el que nos permite deducir si la postura fiscal ha sido contracíclica o procíclica. Entonces, si la explicación a por qué cuando el beta es mayor que cero, la postura fiscal es contracíclica, y lo contrario, cuando el beta es menor que cero, lo encuentran en el primer video. ¿Listo? Entonces, esto es lo que encuentran los autores. Fíjense que ellos hacen la estimación para toda la muestra completa, es decir, para todos los años, década de los 90 y los 14 primeros años del año 2000. Y miren que el beta es negativo, es decir, la postura fiscal es contracíclica. Y también observamos que el coeficiente es mayor para los 90 que para los años de este siglo. O sea que la postura, pues digamos, es menos negativo, o sea, la tendencia procíclica es menos intensa, pero sigue siendo procíclica la tendencia. ¿Listo? Entonces, pues esto es como de los primeros resultados. De ahí en adelante los autores siguen pues como introduciendo más variables al análisis. Lo que sigue es mirar cómo las condiciones financieras afectan la postura fiscal. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente y último video. Entonces, hasta aquí dejamos